Enredando. Un programa producido por el Instituto de Fe y Cultura de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya. Enredando Perú, atrévete al cambio. Aquí comienza Enredando Perú. Llega gracias a Universidad Antonio Ruiz de Montoya. A primeras horas de la noche del 24 de marzo de 1980 en San Salvador, un Volkswagen rojo se aproxima a la capilla del Hospital de la Divina Providencia. En el asiento trasero del automóvil, un sicario armado con un rifle Roberts estadounidense de precisión. Su misión, asesinar al arzobispo de San Salvador, Óscar Arnulfo Romero. Un evento que ya tenía que acontecer desde hace mucho tiempo, porque realmente Monseñor Romero encarna todo el evangelio de Jesús, sobre todo la defensa de los pobres, representando, ¿no? Que Monseñor encarna mucho precisamente esta defensa, ponerse del lado de los más desvalidos, ¿no? De la defensa de los derechos humanos, de alguna manera pues reforzar que tampoco no es una actividad política, pero es un deber cristiano, ¿no? O sea, la defensa de la vida, ¿no? Y es interesante también en su vida ese cambio que da, ese poder mirar. No escapar, ¿no? Porque si él se sentía parte de la realidad, entonces era estar ahí. Creo que no todos tienen esa valentía de permanecer en el lugar, ¿no? Para de alguna manera transformar esa realidad. Gracias, chico. Si es para Monseñor Romero, rúmbala con amor. En el fin de su vida en esta tierra, murió porque fue una persona viviendo según sus valores. Ya la rumba Romero no se cura del espanto. Enredando es un programa radial dirigido al público juvenil promovido por el Instituto de Fe y Cultura de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya. Desde este viernes 22 de mayo compartiremos con ustedes vía web la justicia, los jóvenes y San Romero de América, y en el marco de la Semana Romero, para este nuevo santo que también se atrevió al cambio. El que a Monseñor mató, de la bala nació el santo, que en mi gente se quedó. Rumba tu rumba rumbero, rumbala con sabor. Si es para Monseñor Romero. Las expectativas sobre este evento son muy grandes. Esperamos muchísimas personas por el amor a la iglesia, por el amor a este evento tan grande. Así que las expectativas de todos los jóvenes voluntarios y de todas las personas es demasiado grande. El mensaje de Monseñor Romero es actual, que estamos llamados a amar al prójimo, a dar la vida por el otro, a vivir el evangelio y realmente mostrarnos como un solo país, como una sola iglesia, y que los jóvenes también estamos llamados a dar ese mensaje, que la iglesia es de los jóvenes también. Sí, creo que va a marcar mi vida, así como me marcó cuando vino el Papa Juan Pablo II. Es la segunda vez que ya participo dentro de un evento de la iglesia de esta magnitud, así es que creo que va a ser una oportunidad que a mi criterio, sino que a todo mi movimiento. La iglesia está promoviendo ese mensaje a la unidad, a la paz. Nos puedes agregar al Facebook como Enredando Perú. Ama Súa. No robes. Ama aquella. No mientas. Ama Luya. No seas flojo. Principios morales de la civilización incaica. Enredando Perú. Yo quisiera hacer un llamamiento de manera especial a los hombres del ejército y en concreto a las bases de la Guardia Nacional, de la policía, de los cuarteles. Hermanos, son de nuestro mismo pueblo, matan a sus mismos hermanos campesinos y ante una orden de matar que dé un hombre, debe de prevalecer la ley de Dios que dice no matar. Ningún soldado está obligado a obedecer una orden contra la ley de Dios. Una ley inmoral, nadie tiene que cumplirla. De que recuperen su conciencia y que obedezcan antes a su conciencia que a la orden del pecado. La Iglesia, defensora de los derechos de Dios, de la ley de Dios, de la dignidad humana, de la persona, no puede quedarse callada ante tanta abominación. Queremos que el gobierno tome en serio que de nada sirven las reformas si van teñidas con tanta sangre. En nombre de Dios, pues, y en nombre de este sufrido pueblo, cuyos lamentos suben hasta el cielo cada día más tumultuosos, les suplico, les ruego, les ordeno, en nombre de Dios, cese la represión.
Enredando Perú. Yolanda Rivas Plata, yo participé en el Centro de Escucha el año pasado. También soy estudiante de Psicología de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya. Yo soy hermana de San José de Carondelet. Las hermanas San José de Carondelet tienen su origen en Le Puy, Francia, y posteriormente, van por todo el mundo, ¿no? Ahora estamos en Perú, ya como 53, 54 años de presencia en diferentes lugares del Perú, trabajando siempre con los hermanos de distintos lugares. Para mí realmente es un reconocimiento de cómo el Espíritu de Dios flamea en diferentes personas, en este caso en Monseñor Romero, una gran persona que como Jesús caminó con el pueblo, acompañó al pueblo, entregó su vida por el pueblo y denunció, fue un gran profeta que supo anunciar y denunciar, la justicia, el amor, la solidaridad, el respeto, la dignidad por la vida, y denunciar también todas las injusticias y atrocidades que se cometía con el pueblo salvadoreño. Yo creo que cuando uno aprende a amarse a sí mismo, a reconocerse a sí mismo como un ser humano amado, respetado y querido, también aprende a amar y respetar, valorar al prójimo, ¿no? Porque es un ser humano con sentimientos, con capacidad de amar y también de ser amado. Entonces creo que ahí radica lo fundamental y la opción preferencial por la vida. La vida por encima de todo, la vida por encima de mis preferencias, de mis gustos o de aquello que probablemente a mí solamente me hace sentir bien. Entonces yo creo además en el valor por la vida. La iglesia no olvidará, otra vez bañan con sangre al que dijo la verdad. Hoy nos quitaron al hombre más valioso de la iglesia por su ejemplo y valentía, un verdadero profeta. Óscar Arnulfo Romero, tú fuiste nuestro pastor, y en los sencillos y humildes pusiste tu corazón. Recuerdo cuando llegabas allá por nuestros cantones a ver a los campesinos, a ver a tu gente pobre. Esto es Enredando. Atrévete al cambio. Sin contacto con la realidad no hay posibilidad de justicia. De allí que muchos medios de comunicación social se encarguen de dopar a la juventud, de modo que ésta quede desvinculada con lo que sucede. La voz incómoda de alguien que se ha comprometido con su contexto no queda en el vacío. De allí que contemplar a Óscar Romero como hijo de su pueblo hace que muchos creyentes valoremos un estilo de estar en el mundo. Si bien Romero es una figura sacerdotal, su propósito de justicia a partir del sufrimiento con el contacto con el pueblo es válido para todos y todas quienes nos sentimos y vivimos el cristianismo. Si bien Desmond Tutu afirmaba que la religión es moralmente neutra, también recordaba que frente a las injusticias la neutralidad es complicidad. Esta forma de estar en el mundo que encarnó Romero es lo que Francisco, en medio de sus declaraciones con sabor evangelio, ha dicho: pastores con olor oveja. En el caso de Romero, no solamente olió oveja, sino que ir contra los lobos provocó que un proyectil le quita la respiración, pero no la vida para los demás. Abajo la guerra, arriba la paz. Las niñas queremos reír y cantar. Tan, tan. Esto es Enredando. ¿Y tú qué opinas? ¿Tú qué sientes con lo que acabamos de escuchar?
Enredando Perú, un programa producido por el Instituto de Fe y Cultura de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya. Cuanto más nuestra alma se despegue de las cosas, más cerca estará de nuestro Creador. Seguimos escuchando Enredando Perú. Atrévete al cambio. De hecho, el poder político jamás estuvo bien con él. No se cansaron de calumniarlo, no fue admitido por los poderosos, no fue halagado por quienes detentaban el poder. Y es que para Romero, estar cerca de los pobres fue estar cerca de Dios. Decía él, hay un criterio para saber si Dios está cerca de nosotros o lejos. Todo aquel que se preocupa del hambriento, del desnudo, del pobre, de aquí el contexto del Salvador, del desaparecido, del torturado, del prisionero, de toda esa carne que sufre, tiene cerca a Dios. La religión no consiste en mucho rezar. La religión tiene garantía de tener a mi Dios muy cerca, porque le hago el bien a mis hermanos y hermanas. En este sentido, la labor de denuncia de Monseñor Romero, con la cual pretendía mediar para disminuir la violencia contra los pobres y los inocentes, fue un acto hecho por amor a los hambrientos, a los sedientos, a los desnudos, en otras palabras, a los hijos de Dios. Es decir, fue un acto hecho por amor a Dios. Pregunto, ¿por qué ese amor le desgarraron sus vestidos y lo elevaron a las cumbres del suplicio? Es como si la tierra le arrebatara la vida para verlo en el futuro renacer. Realmente fueron unos meses de una vida intensa. Cada homilía de Monseñor duraba más de una hora y la gente se quedaba extasiada escuchándolo y no querían que terminara nunca. Lo veo en el encanto de los llanos, donde sembró semilla arando heridas. Lo veo caminando por los pueblos, gritando como voz en el desierto. Lo veo acariciando a los desvelos. La víspera de que lo maten, una iglesia que no era la catedral, porque en esos momentos ya habían gente que la habían corrido de alguna hacienda y estos se habían refugiado, habían ido a enterrar a sus muertos y la guardia salió a disparar y la gente se refugió en la catedral. Entonces, como él lo dejaba, que se quedaran ahí hasta que poquito a poco fueran saliendo para que no los mataran. Y él se fue a celebrar la misa en otra iglesia. Gritando como voz en el desierto, lo veo acariciando. Y después habíamos mantenido correspondencia con él, con mi esposo, lo habíamos invitado porque había un no sé qué evento en San Paulo y lo habían invitado a Monseñor, pero él nos contestó agradeciendo la invitación y dijo que rezáramos mucho por él, que cada día que los enemigos, no sabes, por ahí tengo la carta, que por supuesto está escrita a máquina, pero con su firma, agradeciendo el apoyo que siempre le habíamos dado cuando estábamos allá y qué sé yo, bien lindo, Monseñor. Yo tengo mi carta y yo sé que esa carta es de un santo. Rapidito que lo mataron a Monseñor, la gente, yo volví después de la masacre que hubo el día que lo iban a enterrar, que fue muchísima gente. Monseñor Bambarén fue uno de ellos, que fue del Perú, y estaba el féretro, me dicen, en el atrio de la catedral, frente a una plaza, como la plaza de armas, digamos, y ahí estaba toda la gente aglomerada presenciando la misa de cuerpo presente, y de repente al costado de la catedral estaba el Ministerio del Interior, y desde arriba del techo del Ministerio que comenzaron a disparar y al echar gases lacrimógenos a toda la gente que estaba ahí afuera en la plaza. Y tengo fotografías que sacaron en Manchete de Brasil de la cantidad de gente muerta, mujeres con su barriga, y la gente tuvieron que meter el cadáver, el féretro, meterlo a catedral y enterrarlo porque se lo querían llevar, querían hacerlo desaparecer, y entonces lo enterraron. Y yo fui después al año siguiente o al subsiguiente, creo, y estaba puesto en un túmulo detrás del altar. Después me han dicho que
ya lo han bajado y ahí está la tumba y hay una fotografía inclusive que de Juan Pablo II lo visitó y fue y rezó ante la tumba y encontrarse con que aquí nomás, el día 5 de diciembre va a haber la beatificación también de 3 de Ancash, 2 polacos y un italiano. En El Salvador hay cualquier cantidad de gente que yo he conocido, sacerdotes, porque Rutilio Grande era jesuita, por cierto, pero era párroco de Aguilares y como párroco de Aguilares era vicario de la región. Entonces convocó a una misa un domingo para hacer un desagravio a expulsada que le habían dado al padre Mario Bernal, que era un colombiano muy joven, muy lindo, por supuesto era párroco de Apopa. No lo mataron a él, pero intentaron matarlo varias veces y la gente lo protegió, pero un día lo tomaron preso por subversivo y extranjero agitador y lo deportaron. Y como hacían con la mayoría que les incomodaba, era deportarlos a Guatemala. Pero después de haberlos torturado en El Salvador, los llevaban a la frontera con Guatemala y les quitaban la documentación. Entonces en Guatemala los recibían los otros y adentro, porque por indocumentados. Lo siento como ruego en el silencio, le escucho por más que quieran taparme los oídos. El mundo cambia y asumimos nuevos retos. Ser hombres y mujeres para los demás. Esto es Enredando. Mi canto es para Romero, solo justicia el perdón. Rumba tu rumba rumbero, rúmbala con sabor. Si es para Monseñor Romero, rúmbala con amor. Rúmbala con amor, es para Monseñor. Es adjetivo y es verbo, es la voz de los sencillos. Y lo canto aunque le duela al Señor de los anillos. Rumba tu rumba rumbero, rúmbala con sabor. En el caso de Monseñor Romero, el Papa Francisco, después de un intenso estudio realizado en Roma, lo declaró mártir. Y cuando hay una declaración de martirio, entonces eso lo exime del milagro. Es elevado a los altares como beato mártir. Fue asesinado, fue un disparo el que lo mató. Finalmente lo que estaba en duda al comienzo era quién lo había asesinado, pero muy rápidamente, ahora ya los testimonios son todos concluyentes, que detrás de ese asesinato estuvo muy presente la extrema derecha salvadoreña, en concreto el mayor Dabuizón, que fue fundador de un partido de extrema derecha que gobernó el país allá por los años 80, del 80 al 89, fue el que ha resultado responsable, digamos, mediato, ¿no? Porque fue el que organizó. Así es. El que organizó, el que disparó fue otra persona, pero estaba al mando del mayor Dabuizón, que es el principal responsable. No, porque por una ley de amnistía que se dio, entonces se le liberó de todos los cargos después de que se le acusó, porque hubo una comisión de la verdad inmediatamente después de que se cerró el proceso de paz el año 92. Quedó muy claro a partir de esa comisión, pero después también otros testimonios, incluso de gente que estaba en el gobierno, los indicaron como responsable. Pero a los 4 o 5 días, el gobierno, que en ese entonces estaba comandado por Arena, es decir, por el movimiento, impidió que lo tomaran preso. Murió después, a los 42, 43 años, de cáncer, por lo tanto nunca estuvo preso por el asesinato de Monseñor Romero. Con la beatificación, muchas personas espero que puedan otra vez acudir, ¿no?, a lo que ha sido una vida de una persona que era una persona normal, un sacerdote que era básicamente un pastor, como quedó claro en todo su testimonio, tanto sacerdotal como episcopal, un pastor más bien moderado, tranquilo. Él rehuía los conflictos, de una personalidad más bien tímida, introvertida. Él había tenido una enfermedad a los 4 años, polio,
que lo hizo aún más retraído, digamos. Y sin embargo, sobre todo en los 3 últimos años, desde una experiencia fuerte que él tuvo a partir de la muerte del padre Rutilio Grande, otro asesinato también, el hombre se transformó para ser el profeta que ahora reconocemos. Y se transformó porque sintió que realmente tenía que dar un testimonio de firmeza ante una situación difícil del país, de su país, de El Salvador, y ante gobiernos que se iban turnando y que no respondían a lo que él consideraba que eran las necesidades básicas, sobre todo del pueblo más pobre de El Salvador. ¿Por qué lo mataron? Lo mataron por estar a favor de la paz, ¿sabe usted? En algún momento alguien dijo que en esas circunstancias en El Salvador era más fácil sobrevivir si uno era uno de los dos extremos, el extremo de la extrema izquierda, digamos, o el extremo de la extrema derecha, que estaba a favor de la paz. Y como él estaba a favor de la paz y hizo todo lo posible para que no se produjese lo que después se produjo, que fue la guerra civil salvadoreña, por eso lo mataron. Porque los extremos, las posiciones más extremas, lo odiaban. O sea, consideraban que era un obstáculo precisamente para sus propias pretensiones. Y entonces ocurrió, lo mataron en el año 80, a comienzos, en marzo, el 24 de marzo de 1980. En octubre se conforma ya la coalición del Frente Farabundo Martí y comienza prácticamente la guerra civil el año 80, que va a durar hasta el año 92. O sea, son 12 años de guerra que coincidentemente, fíjese usted, son de alguna manera los mismos años de violencia interna que también tuvimos en el Perú. Si es para Monseñor Romero, rúmbala con amor. Rúmbala con amor, es para Monseñor. Esta misma iglesia que defiende el derecho de organización y apoya todo lo justo de sus reivindicaciones, no puede estar de acuerdo con las violencias desproporcionadas de las fuerzas de la organización, ni con sus estrategias de destrucción y de crueldad que las hacen igualmente represivas que sus fuerzas antagónicas. Hacer la revolución no es matar a uno que otro hombre, porque solo Dios es dueño de la vida. Hacer la revolución no es hacer pintas en las paredes ni gritar desaforado en las calles. Hacer la revolución es reflexionar proyectos políticos que estructuren mejor un pueblo justo y de hermanos. Si es para Monseñor Romero, rúmbala con amor. Rúmbala con amor, es para Monseñor. Es adjetivo y es verbo, es la voz de los sencillos. Y lo canto aunque le duela al Señor de los anillos. El análisis que hacemos desde la iglesia, esa comunidad que quiere encarnar la historia de la salvación es la iglesia, pero ella, como les dije antes, quiere ser un pueblo que lleva esa historia de salvación para iluminar la historia profana del pueblo. Y por eso no podemos dejar de hablar de las realidades sociales, económicas y políticas, porque tenemos que iluminarlas con la luz del Evangelio. Enredando Perú. Prepárate para ingresar a la Universidad Antonio Ruiz de Montoya y atrévete a hacer el cambio. Infórmate en www.uarm.pe. Atrévete al cambio. Celebrando a Monseñor Romero, celebrando al pastor. Se necesitan cristianos que sean luz del mundo, sal de la tierra. Hoy se necesita mucho el cristiano activo, crítico, que no acepta las condiciones sin analizarlas internamente y profundamente. Ya no queremos masas de hombres con las cuales se ha jugado tanto tiempo. Queremos hombres que como higueras productivas sepan decir sí a la justicia, no a la injusticia, y sepan aprovechar
el don precioso de la vida lo sepan aprovechar. Atrévete al cambio. Quiero destacar a Romero en esta relación de justicia social y universidad, y tiene que ver definitivamente con el martirio. Es importante, amigos y amigas, que desvinculemos martirio a morir. Los mártires para la fe cristiana no son suicidas idealistas. Lo bello, lo magnífico no está en la muerte, sino en la vida, en cómo vivieron. Está en el testimonio que este cristiano o aquella cristiana ha dado de Jesús. No se es mártir por morir, sino por vivir bajo un estilo que en algunas ocasiones te lleva a la muerte. El martirio no es buscado, uno encuentra el martirio. Lo mismo que decimos en las clases de teología, se acordarán los estudiantes del curso. Lo mismo que decimos de Jesús, el pobre de Nazaret, por vivir como vivió, es que éste murió. Quienes encuentran el martirio son, desde la etimología de la palabra, testigos de aquello que profesan. La Iglesia no reconoce en el martirio la muerte por la muerte, sino que reconoce la fidelidad de la persona a un proyecto más grande que ellos y ellas, el reino. En esta misma línea, el documento de la Compañía sobre Justicia y Universidad, al preguntarse la razón de una universidad jesuita, lo que es la utilidad, la justicia, la humanidad y la fe, que están en el primer capítulo de este documento, se responde en que el ser de la universidad es para ser testimonio en una sociedad concreta donde dialogan la fe y la cultura. Cuando se afirma, nos dice el documento, que las universidades de la Compañía responden a la misión de la Iglesia, se está diciendo que queremos ser coherentes con la encarnación de Jesús. Si somos conscientes, nos dirá el padre Kolbenbach, de esto, no podemos prescindir de las universidades para responder a los desafíos de la injusticia. Asumimos que la universidad es testiga, que no tiene otra forma de existencia sino más bien la fidelidad creativa en medio de una sociedad que camina en otra dirección. Es importante esta historia porque revela muchos aspectos de la situación que vivía El Salvador y Centroamérica en el año en que Monseñor Romero fue electo arzobispo de San Salvador, siendo un hombre de derechas, un hombre que defendía al gobierno, y su cambio que sucede más o menos en 1977, su arzobispado que dura apenas 3 años, y todas las enemistades que se pusieron contra él precisamente por eso, porque él cambió, puso su poder de arzobispo, su corazón de buen hombre y toda su compasión de parte del pueblo pobre del Salvador. Esta es la historia. En enero de 1979 habían asesinado al padre Octavio Ortiz, uno de los sacerdotes que fueron matados en El Salvador, siendo Monseñor arzobispo. Fue asesinado días antes de que se celebrara en Puebla, México, la Conferencia de los Obispos, en la que participó Juan Pablo II en su primer viaje a América Latina. En aquel tiempo yo era periodista, escribí sobre la Conferencia de Puebla y el dinero que me pagaron por el texto que escribí se lo mandé a Monseñor Romero. Eso explicaría que cuando en mayo de 1979 él pasó por Madrid haciendo escala en un viaje de Roma a San Salvador, de regreso de su visita del Papa, le pidió a un amigo sacerdote, un amigo común, que me localizara para conocerme. Para mí fue muy emocionante conocer personalmente a Monseñor Romero. Después de los saludos, él me dijo, siéntese. Él estaba triste. Yo quiero que usted me ayude a entender qué es lo que me ha pasado en el Vaticano. Él había pedido una audiencia con el Papa con tiempo suficiente, pero cuando llegó a Roma no estaba confirmada. Fue de una oficina a otra oficina de la curia y en todas le dijeron que no había llegado ninguna solicitud. Y ante tanta puerta cerrada, él madrugó para ponerse en primera fila cuando el Papa pasara en la audiencia general y para mendigarle una audiencia. Por fin Juan Pablo II le dijo que lo recibiría. Monseñor me cuenta
que consideró de mucha utilidad llevarle al Papa documentos, periódicos y panfletos de los que circulaban en El Salvador desde que él era arzobispo. Eran panfletos escritos en los que decían que Monseñor estaba endemoniado, que Monseñor era comunista y había que matarlo, y se lo llevó al Papa y le dijo: usted podrá leer aquí, Santo Padre, como toda la campaña de calumnias contra la Iglesia y contra mi persona se organiza desde la Casa Presidencial. El Santo Padre, me dice Monseñor, no mostró ningún interés. Lo que me dijo fue: aquí no hay tiempo para leer tantas cosas, no es necesario venir cargado con tantos papeles. Claro, Monseñor se quedó un poco perplejo, sorprendido y también un poco desalentado, ¿verdad?, de que el Papa no tuviera interés en conocer esos documentos. Después me contó también que él había conseguido una foto a colores del padre Octavio Ortiz, al cual lo mataron en un operativo militar. Los militares le habían aplastado la cara pasándole por encima una tanqueta. Lo habían sacado arrastrado de una casa de ejercicios y de retiros donde estaba con jóvenes. Habían matado a 4 jóvenes y al padre le habían aplastado la cara y él tenía la foto. Entonces Monseñor me dice que él había llevado esa foto para tocar el corazón del Santo Padre, para conmoverlo. Se le enseñó la foto y le explicó que conocía a Octavio de niño, que era un campesino, que conocía a su familia, que él lo había ordenado. Y le dice: Santo Padre, lo han matado con una gran crueldad, lo acusan de ser un guerrillero. El Santo Padre me dijo: y en verdad no era un guerrillero. En ese momento sus ojos se le llenaron de lágrimas. Después, en la audiencia hubo un momento en que discutieron de política, diríamos, las relaciones Iglesia-Estado en El Salvador. La represión del gobierno contra el pueblo organizado en aquellos días ya era extrema. Los escuadrones de la muerte tenían vía libre en todo el país. Mataban a sacerdotes, mataban a mujeres, mataban a campesinos. Monseñor le cuenta al Papa eso, le informa y me cuenta a mí con qué angustia Juan Pablo II le insistía en que él, como arzobispo y como autoridad católica del país, tenía que tener una relación armónica con el gobierno salvadoreño, porque el gobierno salvadoreño era un gobierno católico y él le insistía por su parte al Papa que eso era imposible. Yo le decía: Santo Padre, no puede haber armonía con un gobierno que ataca al pueblo. La misión de la Iglesia es defender al pueblo. Y insistía uno en la armonía y Monseñor Romero insistía en que eso era imposible. Y al final me dice Monseñor, me atreví a decirle: Santo Padre, Jesús nos dijo que Él no había venido a traer paz, sino espada. ¿Y qué le dijo el Papa? Bueno, el Santo Padre me dijo: no exagere, señor arzobispo, no exagere. He sido frecuentemente amenazado de muerte. Debo decirle que como cristiano no creo en la muerte sin resurrección. Si me matan, resucitaré en el pueblo salvadoreño. Se lo digo sin ninguna jactancia, con la más grande humildad. Como pastor, estoy obligado por mandato divino a dar la vida por quienes amo, que son todos los salvadoreños, aún por aquellos que vayan a asesinar. Resucitaste en tu pueblo, siendo la voz de los pobres, profeta salvadoreño, Óscar Arnulfo Romero. Resucitaste en tu pueblo, siendo la voz de los pobres, profeta salvadoreño, Óscar Arnulfo Romero. Unido siempre a Pedro, profeta fiel verdadero, se hizo vida el mensaje de Medellín en tu pueblo. Pensaron callar tu voz aquellos ricos del pueblo que se mancharon las manos
con la sangre del profeta. Nosotros somos latinos de tierra salvadoreña, grandes en dignidad, en San Arnulfo Romero. Por Cristo quien te consagra, profeta y mártir del pueblo, dice Latinoamérica, santo de todos los pueblos. Resucitaste en tu pueblo, siendo la voz de los pobres, profeta salvadoreño, Oscar Arnulfo Romero. Tu voz es una esperanza, llamando a la conversión, pues miraste en el pobre, tristeza, hambre y dolor. Aquellos que han olvidado hacer vida el evangelio, deben de seguir tus pasos y ser la voz de ese pueblo. Exige justicia, un evangelio hecho vida. Cuando marginan al pobre, es Dios quien clama justicia. El día en que te mataron, la bestia estaba sedienta, matando a muchos hermanos, hijos queridos del pueblo. El profeta nunca muere, eso lo dijo Romero. Si llegaran a matarme, resucitar en el pueblo. Si llegaran a matarme, resucitar en mi pueblo. Resucitaste en tu pueblo, siendo la voz de los pobres, profeta salvadoreño, Oscar Arnulfo Romero. Resucitaste en tu pueblo, siendo la voz de los pobres, profeta salvadoreño, Oscar Arnulfo Romero. Enredando Perú llega gracias a Universidad Antonio Ruiz de Montoya. Es decir, el poder del lugar, el poder del espacio en el que vivimos y del lugar donde nos encontramos, del tiempo que nos ha tocado vivir. Aquí nos tocó vivir y en este tiempo nos ha tocado vivir. Monseñor Romero es una persona que en el poder del lugar sacó el máximo poder en una dirección que nadie esperaba. Es decir, no hay posibilidad de valorar quién es él si no se habla del momento en el que él vivió, del lugar en el que le tocó vivir. Señor, pastor, amigo, hermano, compañero que encendiste hogueras en los montes y los campos. Monseñor, la presencia de tu voz se hizo montaña, se hizo un río de voces silenciadas, se hizo un mar de brazos que reclaman lecho y pan y su alborada. Oscar, compañero, hijo del pueblo y pastor, con tu sangre has abonado el camino de la liberación. Con tu sangre
tiemblan sus puños sobre la estrella que alumbra aquel futuro reino de Dios. Oscar, compañero, siempre presente estarás, porque el que cae por el pueblo, en el pueblo vivirá, porque el que cae por el pueblo, en el pueblo vivirá. Monseñor, 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 Monseñor. Un programa producido por el Instituto de Fe y Cultura de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya. Enredando Perú, atrévete al cambio. Esas horas, esos días previos a la misa única son como la gota final que rebalsa el vaso de una conciencia en la cual a mí me gusta definir así su conversión, la compasión. Monseñor Romero es un clérigo y eso es parte del atractivo. En El Salvador hay mucha gente joven, mucha juventud que tiene como héroe a un viejo que además es obispo. Es decir, qué contraste más grande, ¿verdad? Algo de la energía transforma la mala en buena, me dijiste. Y con el mismo ejemplo de Monseñor, unidos como hermanos, ayudarnos los unos a los otros en todo momento. Esto es Enredando. En todo, amar y servir. Amar a Dios en todas las cosas y a todas las cosas en Él. Seguimos escuchando Enredando Perú. Enredando Perú, un programa producido por el Instituto de Fe y Cultura de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya. Nos puedes agregar al Facebook como Enredando.